Pues buenos días, no, ya buenas tardes a todos aquí en esta parte de México. Hoy tenemos una plática muy interesante sobre la astrología en relación a la intuición y a la razón. Y pues a mí me surgió esta idea porque yo veo que hay muchos tipos de astrología y me he puesto a ver cómo es la astrología en Argentina, cómo es en Chile, cómo es en Italia, cómo es en España, cómo es aquí. Y veo que cada quien la toma de diferentes maneras, pero todo coincide, ¿no? Entonces, una ocasión, pues yo estaba dando un curso y pregunté algo, y entonces todos mis compañeros, mis alumnos empezaron a decir, con relación a lo que yo había preguntado, muy bien todo lo que yo había explicado, pero luego una chica que venía de Argentina, no, de Brasil, lo dijo con otra forma que yo me quedé sorprendido, digo, nunca había considerado esta forma de interpretar este aspecto, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije yo, no, es que la astrología abarca cualquier tema, cualquier cosa, cualquier forma, donde quiera la podemos ver, nada más hay que saber verla. Y me surgió esta idea, ¿no? Y pues qué mejor que Miguel, que ha trabajado mucho, mucho con astrología, que ha viajado mucho, que tiene muchos años dando clases, y él pues sabe mucho y trabaja con la yoga, con la astrología, trabaja con todo como acuario y acumula conocimientos y bueno, y entonces qué mejor que él para que nos pueda dar esta plática. Pues él ya tiene mucha experiencia, ya casi 50 años en la GFU y quién sabe desde cuándo estudiando astrología, yo creo que más. Y entonces, pues vamos a disfrutar de esta plática y a ver qué material nos prepara. Bienvenido, Miguel, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar pues con esta visión. Eh, Se trata de lo siguiente. Hoy vamos a hablar sobre las posibilidades de acercarnos a la astrología por la vía racional, por la razón, o por la vía intuicional, o cuál de las dos funciona. Entonces, esta es una situación un poquito polémica por el hecho simple de que eh, como cultura, como sociedad, pues nosotros vivimos en el hemisferio occidental y eso nos hace muy racionales. Y esa racionalidad, pues forma parte inclusive de la misma energía, dijéramos, de la misma naturaleza de la época que vivimos, pues, o sea, en donde la academia es importante, en donde el conocimiento es importante, las universidades, en fin, todo esto. Entonces nos lleva a ser entes muy racionales, no solo en Occidente, sino también esta fuerza, esta tendencia racional, pues se ha hecho mundial. Entonces vemos pues que se valora mucho la parte racional, la parte fría, la parte objetiva, dijéramos, esa parte del hemisferio cerebral que maneja todas estas facetas, dijéramos, lógicas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con esto y vamos a ver cómo hay algo muy sencillo. ¿Sí? Si nosotros tenemos una definición de astrología, por ejemplo, esta que elegí, que tomé al azar por ahí de internet, dice que la astrología es un conjunto de tradiciones y creencias que sostienen que es posible reconocer o construir un significado de los eventos celestes basándose en la interpretación de su correlación con los sucesos terrenales. Entonces, aquí esta es una visión, como digo, tomada muy al azar por ahí de internet, y nos dice que es un conjunto de tradiciones y creencias. Desde esa perspectiva, si realmente la astrología es un conjunto de tradiciones y creencias, pues no puede ser racional. No puede ser racional por el simple hecho de que ni las tradiciones ni las creencias son racionales. Entonces, eh, las tradiciones se van formando de forma natural por lo que la gente supone, por lo que la gente siente, por lo que la gente ve, no por lo que la gente piensa. Entonces, desde esa perspectiva y decimos como tomando así al azar una
una definición que encontré por ahí o una perspectiva que encontré por ahí en internet, digo, muy al azar también, no busqué mucho. Entonces, pues tendríamos que definirla como una cuestión de simplemente ilógica, pues, ¿sí? Como decimos, desde esta primera perspectiva, la apostología no permite el uso de la razón, porque ni las tradiciones ni las creencias son razonables. O sea, el hecho de que, por ejemplo, aquí en México nosotros vayamos a reconocer que cierto día de noviembre los difuntos van a venir a comer algo que nosotros le dejamos, igual el hecho de ponerles flores a los difuntos, o sea, son creencias, no tienen lógica, dijéramos, como tampoco lo tiene en muchas otras cosas en nuestras tradiciones. Desde esa perspectiva, la astrología no puede ser racional y quedaría meramente en el pensamiento mágico, que no requiere explicaciones. Simplemente ese día, como decimos en noviembre, vamos al panteón o a la comunidad o a la gente al panteón aquí en México, 2 de noviembre, y come ahí, suponiendo que sus difuntos lo están acompañando en la comida y que se pone en su altar con su vino, lo que le gustaba, sus cigarros, en fin. Es parte del pensamiento mágico. No nos vamos a meter con las tradiciones, no las podemos analizar desde la parte lógica, puesto que no tienen lógica, pero son creencias y como creencias y tradiciones se respetan, pero no pueden ser manejadas del ámbito lógico. Si en ese ámbito vamos a meter la astrología, pues obviamente tampoco podemos nosotros suponer que tenga una situación lógica. Entonces, eso podría ser el fin de la discusión, ¿no? Se acabó la presentación, pero vamos a ver ahora otro punto de vista y vamos a meternos un poquito más en esto. Los que sí estudiamos, los que sí conocemos, los que sí nos hemos metido a la astrología, decimos o dicen los enterados también, esto está tomado un poco al azar, pero ya de personas que sí conocen un poquito de astrología, y dice que establece una relación causa-efecto entre la posición de los astros en un determinado momento y el destino de las personas o grupos de personas, sociedades o naciones. Esto es, volvemos al tema estrictamente causa-efecto, volvemos al tema influencias, volvemos al tema, ¿cómo lo llamaríamos? Diría yo, volvemos al tema de una cuestión que puede ser pensada. Perdón, pasamos a un tema de una cuestión que ahora puede ser pensada. Ya no es una cuestión mágica, hay que una relación causa-efecto. Eso nos cambia un poquito la perspectiva y entonces existe una correspondencia. Esta visión nos presenta una correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo. Y ahí, desde esa perspectiva, pero decía yo que volvemos al tema de que la astrología es adivinatoria. Esa es una visión de la astrología también, y eso es algo que tendríamos que analizar con más calma, ¿sí? ¿Es realmente la astrología adivinatoria? ¿Tiene una rama adivinatoria? Definitivamente. ¿Se ha vendido más en esa área? Sí, porque a la gente le interesa meterse a esos temas, ¿no? A ver qué va a pasar. Entonces, si podemos predecir lo que va a suceder allá arriba, de alguna manera podemos saber qué es lo que puede suceder acá, tener una idea de lo que puede suceder abajo. Y entonces esto implica la posibilidad de utilizar la razón para estudiar la astrología. Entonces vemos que desde una perspectiva de una creencia, pues no podemos suponer el uso de la razón. Desde una perspectiva de una causa-efecto, tenemos que incluir el uso de la razón, pero parecen ser excluyentes una de la otra. O sea, nos costaría trabajo saber cuál de las dos, dijéramos, es la buena. Entonces, desde esta perspectiva, vemos aquí y podríamos volver a cerrar la plática, decir, desde una perspectiva es totalmente intuicional, desde otra perspectiva es totalmente racional. Pero volvemos a ser demasiado simplistas. Entonces, vamos a ver si le metemos un poquito de cabeza, qué sucede. Pero antes de pasar a esto de meterle cabeza, vamos a ver cómo es que definimos la razón y cómo es que definimos la intuición. Y cuál de ellas nos puede resultar útil para aproximarnos al estudio de los fenómenos celestes. Entonces, ya definimos un poquito la astrología desde dos perspectivas, y yo incluí una tercera. O sea, uno nos decía que es un conjunto de creencias, otro nos decía que es una relación causa-efecto, y yo digo que ambas
define la astrología como un método de adivinación, de prever cosas. De hecho, el tema adivinación a mí en lo personal tiene muchísimos años que me ha desagradado, que no lo utilizo. Hablo de previsión, hablo de prever, hablo de saber que hay un ciclo que se tiene que cumplir y que al cumplirse ese ciclo algo puede suceder. Mas eso no quiere decir que podamos predecir eventos específicos. Dentro de un marco de ciclos podemos nosotros saber, por ejemplo, un médico puede decir, ok, si esta persona tiene esta edad, pues existe la posibilidad de una serie de eventos debido a su edad. Cambios hormonales, cambios biológicos, cambios mentales, debido a su edad. Pero dentro de esa posibilidad que el médico plantea, no está prediciendo un evento. Está diciendo de acuerdo a un código genético, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a lo que le ha pasado a la persona en su casa, a sus familiares y todo, puede decir, ok, usted llega a tal edad, su madre y su abuela tuvieron cáncer más o menos a esa edad, pues puede predecir o puede prever que probablemente esa persona pueda tener cáncer a esa edad. Simplemente, eso no es una predicción, es una previsión. Se tiene que prever que puede tener cáncer. Algo semejante sucede con la astrología. Decimos, llega el retorno de Saturno, un ciclo se está cumpliendo, algo puede suceder. ¿Va a ir en ese sentido? Sí, va a ir en ese sentido. Mas no podemos decir, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Eso es a lo que me refiero yo cuando hablo de una astrología previsiva y no predictiva. Pero vamos a ver ahora qué es eso de la razón y qué es eso de la intuición. Ya vemos que aquí estamos metiendo un poquito la razón, por cierto, porque la razón nos dice que al término del ciclo de Saturno algo va a suceder y esa persona tendrá que confrontarse con responsabilidades. ¿De qué forma? Eso es muy variable. De igual manera que al llegar a cierta edad y teniendo los antecedentes genéticos, podemos decir que esa persona es propensa a tener cáncer y eso también es muy variable. Pudiera tenerlo, pudiera no tenerlo, pudiera tener un área, pudiera tener un otro, o pudiera, en fin, pasar muchas cosas. Entonces vamos a ver qué pasa con la razón y qué pasa con la intuición para poderlos definir y meternos en contexto. Ahorita estamos contextualizando las cosas para poder después saber por dónde irnos. Entonces, para las definiciones, al igual que utilicé dos definiciones para la astrología, una común y otra un poquito más especializada, sin meternos en profundidad, vamos a utilizar dos definiciones para la razón y dos definiciones para la intuición. Una de ellas de un diccionario común y otra de ellas de un diccionario de filosofía, mucho más enfocado en temas un poquito diferentes. La primera es la diccionario de filosofía, por cierto. Entonces, nos dice que razón proviene del latín ratio. Ratio, que de alguna manera implica una relación. Si nosotros hablamos de repente de las razones en matemáticas, son relaciones, ¿sí? Que tampoco nos vamos a meter en esto, simplemente vamos a dejar así como una definición. Y nos dice, de acuerdo con la filosofía, que es una guía autónoma del ser humano en todos los campos en los que es posible una indagación o investigación. Entonces, lo que nos lleva a indagar o a investigar. ¿Podemos indagar o investigar a través de la astrología? Sí, por lo tanto, ¿podemos usar la razón? Sí. Entonces, ya estamos viendo que la razón es útil en el uso de en el manejo de la astrología por el simple hecho de que nos permite indagar o investigar si existe o no, o en qué forma existe esa relación entre lo de arriba y lo de abajo. Es una guía filosófica de alguna manera. El diccionario común es un poquito más escueto, simplemente dice la facultad de pensar o de discurrir. Y discurrir tiene que ver con elaborar, tiene que ver con armar algo, tiene que ver con planear algo. Entonces, bien, pero volvemos a meternos aquí. Si nos fuéramos aquí desglosando todo esto, después tendríamos que ver a qué se refiere pensar, y bueno, cada quien tendrá su manera de definir lo que es pensar, porque no todos estamos de acuerdo en que pensar y razonar sea lo mismo. Que el raciocinio es una función del pensamiento, sí, pero siento que el pensamiento abarca mucho más que la razón o el discurrir. Pero bueno, esos ya son puntos que se prestan a muchísimas interpretaciones. Dejémoslo simplemente en el hecho de que la razón sí puede ser utilizada en la astrología y que es esa función estrictamente humana en el que podemos nosotros realizar una investigación y por lo tanto podemos utilizar la astrología, por supuesto. Por otro lado, la intuición, del latín intuitus, nos dice el diccionario de filosofía que es la relación directa, es decir, no hay intermediarios
con un objeto cualquiera. Es que, ¿cómo nos relacionamos nosotros con un objeto cualquiera? Y en este caso, desde el ángulo filosófico, objeto se refiere a ideas, se refiere a conceptos, se refiere a cualquier objeto filosófico, no necesariamente un objeto físico. Bien, entonces una relación que nosotros podemos tener con esa idea, con ese objeto filosófico cualquiera, y relación que por lo tanto implica la presencia efectiva del objeto, es decir, nosotros no lo aprendemos, pongamos de esta forma, nosotros aprendemos a través de la razón, pero aprehendemos, que es otra palabra muy parecida, pero que lleva dos es y una h, aprehender, así como se aprehende a un delincuente, como nosotros podemos aprender un concepto, es decir, captarlo, asimilarlo, hacerlo nuestro, sin intermediarios. Y nos dice ahora el diccionario común que es una percepción inmediata y sin elaboración racional de una idea u objeto. Y aquí ya lo vemos como contradictorio, puesto que aquí nos habla de que no existe elaboración racional. No entra para nada la razón, simplemente nosotros captamos las cosas, lo hacemos nuestra. Y como decía yo, tiene que ver con objetos filosóficos y pueden ser ideas, de hecho, o sea, también. Entonces es la percepción inmediata en donde la razón no interviene y captamos algo. ¿Puede suceder eso con la astrología? Sucede. Sucede porque de repente nosotros podemos estar analizando el símbolo de un planeta, por irnos a algo muy básico. Estamos analizando, por decir algo, el símbolo del sol, ¿no? Y podemos racionalizar. Podemos decir, ok, el símbolo del sol es un círculo, hay un punto, eso nos habla de un radio, de una relación, de una posibilidad, de un punto, pero no aparece ningún radio, ningún diámetro marcado, pero está implícito porque hay un centro y porque hay un círculo, y todo eso es racional. Y de ahí podemos sacar conclusiones de qué se refiere el sol y demás. Pero si de repente nosotros captamos la esencia solar de alguna manera y la percibimos a través del símbolo, entonces lo estamos intuyendo. Las dos cosas pueden funcionar, las dos cosas funcionan. De hecho, en la astrología, decía por ahí Alan Oken, un autor norteamericano, poco conocido en México, hasta donde yo sé, porque sus libros, hasta donde también yo sé, no han sido traducidos al español, pero decía él que existen varios tipos de astrólogos. Decía el astrólogo que ve tu carta y te analiza toda, pero no te conoce, porque es racional. Entonces está usando una metodología, está usando una técnica, analiza tu carta, la racionaliza, te la explica. Se puede tardar 2 horas analizando tu carta, pero no te conoce. Y decía, existe otro astrólogo que simplemente ve tu carta, te conoce perfectamente, pero no te puede decir nada de tu carta, o sea, no te puede guiar como el otro a través de toda tu carta, pero te entiende, te capta, te aprende, o sea, te capta, te percibe y te puede describir perfectamente. Entonces, ¿existen los dos tipos? Sí, existen los dos tipos. ¿Existen los dos tipos de personas? Sí. ¿Existen los dos tipos de astrología? Sí. ¿Existe esa manera de captar las cosas diferentes? Sí. Y lo ideal sería que el practicante de la astrología fuera capaz de analizar la carta, pero a la vez definir intuitivamente hacia dónde lo lleva esa carta. Porque la carta, decimos, es un abanico de posibilidades. Es como cuando el niño nace, vemos su carta y decimos, este niño puede tener esto y esto y esto y esto. Pero si la analizáramos 40 años después, veríamos qué de todas esas posibilidades esa persona logró desarrollar, con cuáles se entendió mejor, con cuáles logró un crecimiento, una conexión, y cuáles sigue teniendo atoradas 40 años después. Y eso no lo podemos ver directamente en la carta de forma racional, porque las posibilidades siguen siendo las mismas que tenía cuando nació, aunque algunas las ha desarrollado y otras no. Saber cuáles ha desarrollado y cuáles no, ya depende más de la intuición. Que claro, la razón nos puede guiar, que porque la oposición se quedó con un planeta y olvidó un poquito el otro, que porque si estaba en su casa 7, esa energía se quedó un poquito desconectada, la proyectó, en fin, eso nos puede guiar. Pero muchas veces sucede que la persona dice, sí, yo me di cuenta de eso a los 20 años sin saber astrología, que estaba teniendo problemas con esto, me puse a integrarlo y ya lo superé, pues. Entonces, las dos posibilidades son reales. Entonces, vamos a pasar a algo un poquito más especializado. ¿Por qué especializado? Porque ahora vamos a hablar aquí de la obra del doctor Sereno Laferrière, en su texto Los Grandes Mensajes y en un capítulo que él llama Astrología Funcional. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora a una persona que sí estudia la astrología, que presenta una visión de la astrología, que presenta una posibilidad del estudio astrológico que lo coloca como un eje
fundamental de su obra, cuando él dice que para alcanzar o para seguir pues su propuesta cultural o su propuesta iniciática o su propuesta filosófica, como cada quien lo quiere, inclusive su propuesta científica, él menciona la necesidad del estudio de la astrología. Y en su primer mensaje, en esta obra, Los Grandes Mensajes, que trae los primeros 5 mensajes, él habla, no es el capítulo, es un tema de un capítulo, habla de astrología funcional. Entonces veamos qué es la astrología funcional y cómo va esta situación, cómo es que podemos entender la parte racional e intuicional. Dice que se divide en 2 partes bien distintas. Esto lo dice aquí en sus Grandes Mensajes. Dice, la primera basada únicamente sobre las matemáticas, por lo tanto completamente racional, puesto que las matemáticas son racionales, ¿sí? Puesto que se trata de establecer correctamente un esquema del cielo en un momento dado. Entonces nosotros podemos establecer, para poder establecer un esquema del cielo, es decir, para levantar una carta natal, que es nuestra herramienta de trabajo como estudiantes de astrología, o sea, nosotros no vamos a hacer algo si no es basados en un mapa de un momento, un lugar. O sea, necesitamos un momento en el tiempo y un lugar en el espacio. Entonces, levantamos un mapa para ese momento y los cálculos de ese mapa son estrictamente racionales. No podemos hacerlo en forma intuitiva porque estaríamos sujetos a posibles fallas. Por ejemplo, en este momento sabemos que el Sol se encuentra pasando por el signo de Aries. Muy bien. Muy al final de Aries, sí le quedan pocos días y hasta por entrar a Tauro, pero sigue estando en Aries. Pero para eso es porque tenemos un conocimiento racional de cómo funciona el sistema solar. Sin embargo, si yo me atreviera ahorita por intuición a decir está en tantos grados, tantos minutos, pues tendría muchas posibilidades de fallar. Aunque a lo mejor si hago algunas cuentas, digo, bueno, pues más o menos a tantos grados, ¿no? Igual estoy meramente suponiendo y a lo mejor mi intuición me puede llevar un poquito más fino, ¿no? Pero no tengo tanta intuición. Entonces me quedo con que me voy a mis tablas de mis efemérides, que les llamamos, mis tablas de posiciones planetarias, o me meto a internet, o busco una página, o utilizo un programa y obtengo la posición exacta del Sol en este momento. Punto. Es racional. Está hecho con matemáticas, está hecho con ciencia, está hecho con tecnología de la NASA, en fin. Entonces, esa es la parte racional de la astrología, la parte del cálculo, la parte fría, dijéramos. Y nos sigue diciendo el maestro Laferrier en su capítulo de este primer mensaje, que se llama Del buey a pisa al aguador, dice, la segunda parte recurre sobre todo a una tradición. Y volvemos al tema de que la astrología es tradición y por lo tanto tiene que fundamentarse esa parte en la intuición, ¿sí? A una tradición. Se trata de interpretar los aspectos formados por los elementos en juego. Aspectos son los ángulos que existen, las dinámicas que existen, las interacciones que existen entre los elementos que son los planetas, los puntos sensibles, los signos y demás. Significaciones que hay que sacar según las configuraciones planetarias, es decir, cómo están ubicados los planetas en un momento dado en el cielo y para un lugar específico. Entonces, de acuerdo a un lugar y a un momento, levantamos una carta. Esa carta la hacemos de forma matemática, pero para la interpretación requerimos algo más. Y no estoy en contra de que la razón se utilice para la interpretación. Me parece limitada, pero se puede utilizar y a veces es necesaria. ¿Qué sucede? En mi experiencia personal, como decía Fernando, la verdad sí son 47 años estudiando la astrología, inquietudes sobre ella desde antes, pero estudiándola seriamente 47 años, ¿sí? Entonces, en mi experiencia personal, la razón queda limitada a la hora de querer interpretar, a la hora de querer leer la carta, pero es indispensable y es necesaria. ¿Por qué? Porque para nosotros poder interpretar adecuadamente o guiar a una persona a través de su carta natal para que le sea útil, para que la persona encuentre respuestas a sus inquietudes, a sus necesidades, a su crisis, porque muchas veces cuando llega la persona es porque está en crisis. ¿Qué requerimos? Requerimos fundamentalmente que conectar con ella, requerimos conectar con esa persona, es decir, saber qué es lo que la persona necesita, y eso en forma racional no se puede obtener, eso es imposible.
porque la razón me dice que tenemos una oposición entre un planeta y otro, que esos están en ciertas casas, que esos tienen aparte unas cuadraturas, por ahí eso nos lo dice la razón. ¿Y qué quiere decir esa oposición? Podemos racionalizar y decir que esa oposición implica el riesgo de que la persona se enganche con una de esas energías de esos planetas, de esos impulsos, como yo los llamo, y al engancharse con uno, reniegue del otro, lo rechace, lo proyecte. ¿Por qué? Porque no le es afín, porque está en la oposición y es un pleito, un conflicto entre dos energías. Entonces yo me quedo con una, con la cual soy más afín, con la cual tengo el lado izquierdo de la carta, que es más personal, en fin, X cosas, todo eso es racional. Pero saber si la otra energía sigue proyectada, como decía hace un momento, siguiendo el mismo ejemplo, si a los 40 años esa energía sigue proyectada, la del planeta en oposición que está al lado derecho de la carta, si eso no lo puedo saber racionalmente, para eso requiero que la persona me lo explique, me lo diga, me lo aclare, o yo intuir qué tanto lo ha integrado en función de cómo la veo, en función de cómo la siento, en función de las respuestas que me da, yo qué sé. O sea, de repente podemos captar algo. Y muchas veces sucede cuando estamos en esa interpretación, de repente sale el código y digo a la persona esto, y luego me dice, ¿y dónde se ve? La verdad es que no se ve, o sea, no hay, puedo trazarlo aquí a través de 3 o 4 aspectos, de 3 o 4 planetas, pero ¿dónde se ve así en forma clara, específica, obvia? No te lo puedo decir porque no es racional, es simplemente intuitivo. Bueno, 2 visiones. De nueva cuenta pudiéramos decir, ok, se acabó, y eso es lo que tengo que decir, pero hay más cosas, y eso es lo que me quiero enfocar la mayor parte del tiempo que me queda, precisamente en lo que sigue. Y lo que sigue es algo muy interesante, ¿sí? Bueno, como decía hace un momento, así el estudio de la astrología requiere tanto la razón para elaborar la herramienta de trabajo, que es la carta natal, ¿sí? Como la intuición para poder sacar conclusiones en lo que se muestra en el mapa elaborado, ¿ok? Eso ya lo hemos estado comentando, lo hemos estado platicando, vemos que la astrología requiere los 2 momentos, requiere tanto la parte racional como la parte intuicional. Ay, pero ¿por qué decía yo que de repente es necesaria la parte racional? Porque hay ocasiones en que yo no logro esa conexión con la persona. Admito que me ha pasado pocas veces desde que percibí que lo podía hacer, claro. Antes seguramente no me pasaba, pues, o sea, me pasaba cada vez que lo hacía y no me daba cuenta, pero a partir de que me di cuenta de la necesidad de conectar con el individuo para poder interpretar de manera adecuada e intuicional su carta, me ha pasado pocas veces que de repente no logro la conexión. De repente siento que no puedo avanzar, que no puedo captar a la persona, que no puedo entenderla, que no puedo encontrar por dónde entrar. ¿Por qué? Porque yo para interpretar no utilizo la razón. Si utilizara la razón empezaría en forma esquemática, racional, en cosas que yo mismo enseño. Cuando les digo, ok, empiecen a analizar su ascendente o su sol o su luna o los 3 juntos y de ahí van desarrollando. Esa es la parte racional, es una tecnología, es una metodología. ¿No? Yo digo, ok, el ascendente nos dice esto, el sol nos dice aquello, la luna nos dice aquello y vamos racionalmente avanzando. A veces empezamos por las casas, casa 1, casa 2, casa 3. Hay quienes prefieren casa 1, 5 y 7, en fin, todo el tema de interpretación. Casa 1, 4, 7 y 10, en fin, hay muchos enfoques, mucha forma de entrar. Eso es racional. Esa es una metodología que es útil, porque cuando no podemos conectar con la persona tenemos que irnos a la metodología, porque no podemos conectar. Cuando podemos conectar, podemos entrar por cualquier planeta, porque de repente ese planeta nos llama la atención, intuitivamente percibimos que ese planeta es el que necesitamos para entrar, y podemos entrar a veces por el lado de Saturno. Acabo de tener hace unos días una plática con una persona y nos pasamos prácticamente toda la consulta platicando sobre Saturno porque nos tiene una posición muy relevante de su carta y sí, Saturno nos lleva a conectar con otras cosas, pero fue una conexión muy fina porque empiezo por un planeta que puede resultar a lo mejor el último de los que interpretamos o uno de los últimos que interpretamos y yo empiezo siendo el primero porque estaba en la casa 1 efectivamente, pero no porque yo estuviera analizando la casa 1, sino porque de repente me brincó ese como la parte más sensible de la persona y a través de eso se desarrolló toda la plática. Claro, conectando con otros, las relaciones que tenía Saturno, qué pasaba con el Júpiter, qué pasaba con la Luna, en fin, estuvimos conectando para diferentes cosas, pero basándonos en Saturno. Entonces, es una interpretación más intuicional. Empiezo por un planeta porque ese es el primero que me llama la atención, que se aprehende, como decía hace un momento, o sea, que capto y que digo, por aquí es la entrada a la carta de la persona, y eso funciona, eso es más intuicional. Cuando no se logra esa conexión, cuando yo no logro esa conexión, cuando yo no puedo, de alguna manera,
encontrar esa parte que me brinca de la carta en forma intuitiva, entonces paso a la razón y empiezo, ok, sol, luna, ascendente, casa 1, casa 2, y ahí voy avanzando. A veces puede pasarse toda la consulta y nunca logré la conexión, pero al final de cuentas traté de hacer el mejor trabajo a través de la metodología. Te digo que eso me ha sucedido en contadas ocasiones, pero, y sigo insistiendo, es necesario tener las dos herramientas, tanto la parte racional que se estudia, que se aprende, que se analiza, que se racionaliza, que se piensa, y la parte intuicional que se desarrolla, se capta, se medita para lograrla, se deja uno fluir, hace ejercicios irracionales, por supuesto, para lograr un poquito de esto. ¿Cómo es un ejercicio racional para captar la intuición? Para desarrollar la intuición. Por ejemplo, le decía yo cuando daba clases hace muchos años en algunos grupos, ahora ya no hago eso, pero me sigue pareciendo un ejercicio fabuloso. Hagan planas de Marte, por decir, están haciendo Marte, 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 en rojo, por cierto, en tinta roja, y hacen 1, 2, 3 planas de Marte haciéndolo una y otra vez, o después lo pintan grande en toda la hoja, o después juegan con Marte y lo hacen en plastilina, o después pueden dibujarlo en 3 dimensiones, o pueden hacerlo en su computadora, o sea, cosas que no parecen tener un sentido racional, pero que nos van captando, nos van haciendo entender la energía de Marte. Bueno, ya dejamos por ahí esos ejercicios también, y así con todos los planetas, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? O ver una película y encuentren los personajes, o sea, cosas que nos permitan fluir un poquito más, en fin. Pero vamos a ver, decíamos, otro punto de vista, ¿sí? Y vamos a cerrar esta parte para entrar a otra parte de la astrología, ¿sí? Como vemos, pues, es fácil sacar conclusiones apresuradas y solo se requiere tener a mano algunos conceptos. ¿Qué es lo que hemos utilizado hasta ahorita? Algunos conceptos, qué es razón, qué es intuición, cómo se define la astrología, en fin. Y mejor aún, algunas creencias, y entonces podemos hacer todo un esquema y tenemos unas pocas creencias, porque eso ya nos permite armarlo todo. Sin embargo, existen otros puntos de vista que representan un contexto más amplio. Es decir, vamos a ver la astrología desde una perspectiva más amplia y no quedarnos con esta idea racional, intuicional, sí o no, esto o lo otro, sino, o una astrología divinatoria estrictamente. Vamos ahora a meternos a una visión más amplia de la astrología, una visión que nos permite entender la astrología desde una perspectiva diferente, por decirlo menos, mucho más amplia, mucho más completa y tal vez, solo tal vez, más relacionada con los objetivos originales de la astrología. Esto es, la astrología, como muchas otras disciplinas, ciencias, fueron desarrolladas con un objetivo y después fueron siendo prostituidas, dijéramos, fueron siendo malinterpretadas, fueron siendo utilizadas para otros fines. De hecho, la astrología puede ser utilizada para selección de personal, puede ser utilizada para orientación psicológica, puede ser utilizada para conocer un poquito mejor nuestra propia naturaleza humana, pero son para predecir eventos, que sería la parte más, diría yo, más, a veces digo hasta la más fácil de la astrología, ¿no? Predecir eventos, porque es fácil inventarse 2, 3 cosas, lanzarlas al aire, y si le pegamos a una, ya con eso tiene nuestro ego para sentirse gigantesco y decir que somos adivinos y que somos astrólogos. Pero como decía hace un momento, no es tan fácil, pero bueno, no es tan fácil hacerlo en forma seria. Es muy fácil hacerlo en forma charlatanesca, es muy sencillo. Hay muchos charlatanes en ese sentido. Y como digo, si hacen ellos al principio del año 20, por decir algo, 50 predicciones, es muy sencillo, y le pegan a 5, pues al final del año van a presumir las 5 y no los otros 45 que no funcionaron, pero en fin. Se utiliza un poquito de sentido común, un poquito de conocimiento de la astrología y pues mucha capacidad para hablar, para inventar cosas. Pero vamos a hacer un contexto más profundo de la astrología. Pasamos pues a la que sigue y vamos a ver qué nos dice esto, ¿sí? En este contexto que vamos a explorar ahora, vamos a ubicar la astrología en el marco de la búsqueda humana de lo trascendental. No solo nuestra esencia, no solo nuestra parte egoica, nuestra parte trascendental, y no solo como una técnica predictiva. Esto pretende lo siguiente:
pretende que la astrología es una manera de llegar a la verdad. Nosotros vivimos en un mundo de realidad. Es real, lo vemos, lo percibimos, lo captamos, lo sentimos, lo sufrimos, lo leemos, el calor, el hambre, el sueño, el deseo. Es realidad, todo eso es realidad. Lo efímero de nuestra vida, desde un principio perfectamente definido hasta un final que según astrólogos también está perfectamente definido. Yo no estoy muy de acuerdo, pero en fin, al final de cuentas definido el final, tal vez no el momento, pero sí el final. Entonces, en ese lapso nosotros vivimos sumidos en una realidad que exige que trabajemos, que tengamos dinero, que tengamos recursos, que tengamos dolor, que tengamos enfermedad, así sea una gripa, pero bueno, algo hemos de tener, que tengamos insomnio o que tengamos sueño, que tengamos cansancio, que tengamos flojera, en fin, podemos hablar de millones de cosas de la realidad. Pero detrás de toda esa realidad hay una esencia, hay una verdad. Y todas estas realidades están hechas de pequeñas verdades. Entonces, más que una técnica predictiva, la astrología, siento yo, o así es el contexto que tenemos a veces de la astrología como una ciencia sagrada, nos permite ir más allá de esta realidad, llegar al fondo. ¿Puede ser el fondo de nosotros mismos? Sí, definitivamente, pero en el fondo de nosotros mismos también está la verdad, y en el fondo de la naturaleza y de la creación también está la verdad, ¿sí? Sencillo, ¿sí? Entonces, para esto se supone, o esta es otra visión, esta visión es la que propone el maestro José Manuel Estrada cuando él dice que la astrología tiene una herramienta hermana, la cual trabaja para develar secretos aún más profundos de la creación. Entonces, muy interesante esta parte, y vamos a enfocar ahora la astrología desde el ángulo de ciencias sagradas, y vamos a ver qué tiene que ver la razón y qué tiene que ver la intuición con el estudio de la astrología desde esta otra perspectiva. Ya analizamos un poquito la parte de lo que son la interpretación de las cartas, que como vemos son necesarias las dos herramientas, una para tener la herramienta, la carta, y la otra para tener la interpretación adecuada. Ahora vamos a cambiar, a girar nuestra perspectiva hacia el ángulo de la ciencia, de la astrología como ciencia sagrada. Y la herramienta hermana que tiene la astrología es el tarot. Obviamente no nos vamos a meter en tarot, no es nuestro tema, pero sí nos vamos a meter en astrología. ¿Por qué? Porque ambas herramientas tienen la misma estructura, aunque son totalmente diferentes en apariencia. Les dominaba el maestro Estrada las dos llaves. Es un tema que ya podrán checar más adelante por ahí en otra plática que tengo. Pero vamos a enfocarnos en la parte astrológica. No vamos a hablar mucho de la estructura del tarot, pero sí la estructura de la astrología y ver por qué es racional. Entonces, a través del estudio del estudio de la estructura de la astrología nos vamos a dar cuenta por qué es racional en un primer momento. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia humana, de la historia de la conciencia humana, el proceso de la búsqueda de la verdad oculta en la realidad, ha sido objeto de múltiples alegorías. Esto es, muchas culturas antiguas decían que esa realidad era aparente y que detrás de ella había algo. Entonces los egipcios decían que era Isis, que la realidad era Isis, pero Isis estaba velada en un velo y que teníamos que rasgar el velo para poder llegar a la verdad detrás de esa apariencia. Los dioses hindúes hablaban, las tradiciones hindúes hablaban de Maya. Maya, la diosa de la ilusión también, dice que la ilusión, esta realidad que es ilusoria, encierra una verdad profunda. Y la Biblia, al hablar de esto, pone la alegoría del sello del templo de Salomón. El templo de Salomón es la alegoría para decir que hay un templo en donde está la verdad. Ese templo de Salomón que aparece descrito en la Biblia y que vamos a ver ahorita, tiene dos columnas, como digo, no nos vamos a dar mucho detalle, pero habla de colegios del norte, de colegios del sur, de una parte científica, una parte filosófica, una parte solar, una parte lunar, una parte positiva, otra parte receptiva. El término negativo no me agrada tanto, pero es otra polaridad, una activa y otra receptiva, dijéramos. Entonces aquí menciona en términos que se utilizaban antes, positivo y negativo, pero en fin. Entonces nos dice que ese es que lo que nosotros podemos percibir al final de cuentas es el pórtico del templo, lo que podemos es la realidad, pues todos son alegorías al final de cuentas, y que para poder entrar al templo, es decir, para poder entrar al templo de la verdad, donde está el Sancta Sanctorum que mencionaban ellos en el templo de Salomón, la parte más sagrada, la parte más íntima y más divina de lo que es el templo, pues había que prepararse y entrar por alguna de las dos puertas.
En este simbolismo del templo del rey Salomón tiene dos entradas, dos columnas, dos puertas, que pretende entrar por cualquiera de ellas tiene que poseer una llave. Hay que abrir. Y eso la maneja la Cábala, por ejemplo, cuando habla de dos columnas, o sea, el rigor y la misericordia, en fin, la polaridad es básica cuando queremos entender todo el proceso de la comprensión de la realidad y trascenderla. Tenemos que entender la polaridad, tenemos que manejarlo a través de la polaridad, tenemos que aceptar la polaridad, y esta no es la excepción. Entonces, y estas dos llaves corresponden, una para abrir la puerta derecha del templo, que es la columna de la astrología, ¿sí? La ciencia del sol, por lo positivo, activo, y por consecuencia racional, puesto que la parte activa, positiva y masculina es racional. ¿Sí? Para su uso, pues, se requiere el uso del conocimiento de los ciclos celestes. Tenemos que conocer los ciclos celestes y eso los tenemos que estudiar en forma racional. La observación, el análisis, el cálculo, la matemática, para entender que esos ciclos celestes son precisos, son exactos, son predecibles, son de alguna manera redundantes con lo que sucede aquí abajo. O sea, las estaciones lo demuestran. Cada año, ahorita estamos en la primavera porque el sol está en cierto ángulo, pasaremos al verano en su momento. Cada mes la luna tiene sus ciclos, pudimos predecir perfectamente el eclipse, dónde iba a ser visible, en fin, todo matemático, racional, ¿sí? Entonces, los ciclos es necesario aprenderlos en la astrología, y esa puerta derecha se dice que se abre con la llave de oro, y la llave de oro es la astrología. La izquierda es la llave de plata, pero esas mismas llaves abren la puerta del oráculo interno. Esto ya es una enseñanza, como digo, un poquito más profunda, ya no es una enseñanza meramente de astrología, sino de astrología predictiva, sino de astrología sagrada, o de astrología como ciencia sagrada. Entonces, así se le reconoce pues a la astrología como la llave de oro, capaz de abrir las verdades de la naturaleza, pero a la hora que queremos ir hacia nuestra naturaleza interior, entonces también las puede abrir, ese oráculo interno lo puede abrir, pero tiene una pequeña clave esto, cómo funciona para un lado y cómo funciona para el otro. ¿Sí? Para que en la puerta exterior, es decir, la primera observación que nosotros tenemos, ¿cuál es la primera observación que nosotros tenemos? Es hacia afuera, porque los ojos nos revelan lo de afuera. Entonces es lo primero que nosotros captamos. Los sentidos nos revelan lo de afuera, y es lo primero que captamos. Y en eso, ¿qué vemos? Realidad. Esa realidad, vida, muerte, frío, calor, sueño, conciencia, en fin. La polaridad que ustedes gusten, es lo que vemos, percibimos. Ahorita calor, hace unos meses frío, en fin, captamos todo eso. Entonces, para poder aplicar la astrología al conocimiento de eso que vemos, tenemos que girarla hacia la derecha. Bien, es una forma de decirlo. Mientras que si nosotros queremos que esa astrología nos sirva para encontrar nuestra propia naturaleza interior, es decir, nuestro oráculo interno, para ir hacia adentro, tenemos que girar la astrología en el sentido contrario. Este giro tiene, como toda la parte simbólica, sus posibles acepciones. Y lo que quiero compartir con ustedes es cuál es la acepción que yo le doy a estos giros. No digo que sea la única, no digo que sea la buena, a mí me funciona de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque en la astrología es muy fácil ver el giro, ¿sí? Decimos, ok, los planetas giran en un sentido, los planetas giran en un sentido, los signos giran en un sentido, y podemos girar en sentido contrario. Y entonces eso es muy tentador desde el ángulo racional. Ok, tomo la idea del giro como algo racional, y entonces digo, si giro los planetas para acá, entonces los tengo que girar para allá para hacer lo contrario. Y eso es atractivo, eso es interesante, pero eso es limitado porque es estrictamente racional. Entonces, vamos a avanzar un poquito en esta visión y vamos a ver qué podemos llegar. En primer lugar, ¿sí? Nos dice pues el maestro Estrada que estas son las llaves que abren el templo del rey Salomón, que es el reino de la iniciación. ¿Y qué es la iniciación? La iniciación es un proceso por medio del cual nosotros nos vamos descubriendo a nosotros mismos y vamos descubriendo la verdad detrás de la realidad. Es algo a lo que digo yo que la iniciación es un derecho humano. ¿Tenemos derecho a conocer la verdad? Sí.
pero hay que trabajarle un poquito, porque no es un derecho, como ningún derecho que se pueda tener simplemente por nacimiento, ¿no? Esa idea es absurda, tener el derecho a la libertad por nacimiento, bueno, hay que trabajarla y hay que defenderla, en fin. Igual, el derecho a la iniciación, pues algo hay que trabajar y hay que defender, o sea, no cualquiera, como cualquier persona, no todos hacemos uso de todos nuestros derechos, hay unos derechos que no nos interesan, hay quien no le interesa el derecho a la iniciación, está bien, no pasa nada, hay quienes sí nos interesa y queremos hacer uso de ese derecho y tenemos que trabajar para conseguirlo, en fin, y para eso que estudiamos astrología. Entonces, la llave de oro, o sea, la astrología, abre las puertas de la astronomía, o ley escrita en los cielos por los astros. Entonces, nos revela una verdad detrás de la realidad. La realidad que podemos observar son las estaciones. La verdad detrás de esa realidad es que esas estaciones son dadas por fenómenos celestes. Por poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero es el inicio. Es el principio, de ahí vamos descorriendo cada vez más ese velo de Isis, vamos pasando sobre esa ilusión de Maya y vamos entrando un poco más al templo de Salomón. Entonces, por ahí vamos empezando, ¿sí? Nos sigue diciendo el maestro Estrada, tomaré algunas citas de él, pocas, así como tomé algunas del doctor Laferrière. Dice que la deconstrucción de esta llave, es decir, la construcción de la parte astrológica, es rigurosamente matemática y así no puede existir error, así como decía yo. No existió error, por ejemplo, al definir que el eclipse iba a ser visible en su mejor, en primera fila, dijéramos, en la mejor vista que pudiéramos haber tenido en Mazatlán, Sinaloa. Entonces, obviamente eso es algo que se calculó matemáticamente y no podía tener error. Y eso, todo eso es racional. De igual manera, nosotros al levantar una carta, del ejemplo, sigo poniendo el ejemplo que pone hace un momento, tengo esa carta y veo que esta persona tiene Saturno en la casa 1 y eso no tiene error. Y tampoco tiene error cuando yo empiezo a interpretar Saturno en la casa 1 y conecto con los temores, el exceso de responsabilidad y todas estas situaciones que vive esta persona porque tiene Saturno en la casa 1. Y eso es matemático, o sea, no necesito tener mucha intuición para darme cuenta de eso. La razón lo dice, la causa-efecto lo demuestra. Y luego la persona se interesa en la astrología porque dice, oye, de ahí me estás hablando de todo lo que es el eje de mi vida, o sea, la responsabilidad, los miedos, los temores, las angustias, las responsabilidades, en fin. Todo eso dice, sí soy yo. Entonces, eso es matemático, eso no tiene posibilidad de error. Y igual cuando observo no sé, por allá su Júpiter en una posición muy relevante, me dices que yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir fuera. Digo, si Júpiter también es un planeta que nos habla precisamente de eso, del extranjero, de los viajes, de la filosofía, de la cultura. Entonces, eso no tiene falla. Nos vemos cómo la astrología tiene una construcción bastante racional. Y además, para poder penetrar, así como ponía yo el ejemplo de que la primavera, que es la apariencia, que es la realidad que estoy viviendo,